Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Bueno, pues vamos a continuar acá en Acción Positiva, contribuyendo a la búsqueda de soluciones para los problemas de Guatemala. Como vimos en el programa anterior, estamos platicando con los señores viceministros de Salud Pública, la doctora Ramírez de Castellanos y con el doctor Francisco Coma, con quienes hablamos sobre para cuándo la vacuna, porque este es un tema que obviamente produce preocupación, produce incertidumbre, incluso ansiedad entre los guatemaltecos. Cuando se ve que ya viene vacuna que está en otros países, hay países como Inglaterra que prácticamente ya vacunaron a una gran cantidad de su población, Israel que es de los más avanzados, Estados Unidos que avanza a un ritmo muy rápido y en países vecinos nuestros, por ejemplo, nuestro hermano El Salvador ya empezó su campaña de vacunación, también Costa Rica. Entonces, pues cada país tiene su propia circunstancia, cada gobierno hace su propio esfuerzo, pero como ciudadanos existe una preocupación por decir, bueno, ¿cuándo estamos acá en Guatemala? Los señores viceministros pues nos informaron de las gestiones que están realizando, lo que se ha venido tratando de lograr para que esa vacuna llegue acá a Guatemala e incluso esos mecanismos que complican un poco el por qué tenerla acá ya en este momento. No es fácil verdaderamente desenrollar esta madeja y saber por qué no la tenemos ya en Guatemala, pero acá como somos positivos lo que andamos viendo es cómo hacemos para tenerla en Guatemala lo más pronto posible. Una de las preguntas que le hicimos a la señora viceministra, la doctora Ramírez de Castellanos, fue ¿cuál era el papel de la iniciativa privada? ¿Cuándo íbamos a tener acceso la empresa privada en Guatemala como lo tuvo a las pruebas diagnósticas, lo cual hizo que la facilitación fuera mucho más rápido, el acceso fuera mucho más amplio y pues obviamente que más gente pudiera hacerse los exámenes diagnósticos? Nunca logramos llegar al número de 5,000 pruebas, como mencionabas, que era lo deseable, pero el hecho que la iniciativa privada participó en ello vino a facilitar mucho esta oportunidad de tenerlo. Ahora el tema está en cuanto a la vacuna en sí. El gobierno hace gestiones, la vacuna será gratuita y se habla como universal. Sin embargo, sabemos que la realidad es que está costando, no la tenemos todavía, se espera para esta tercera o última semana de febrero, pero como la señora viceministra decía y el doctor Coma lo confirmaba, no existe una fecha exacta. Pero seguimos adelante en esta lucha y volviendo al tema de qué hacemos para que esta vacuna llegue y cómo le abrimos a la iniciativa privada o en dónde está la iniciativa privada en este tema, me he permitido invitar al ingeniero Estuardo Viguria. Él es CEO de Blue Medical, una empresa que se caracterizó por una respuesta muy rápida, muy práctica, muy eficiente a las pruebas para COVID. Y esto vino a facilitar mucho que se hicieran más y más pruebas en una forma amplia. Entonces, le voy a dar la bienvenida al ingeniero primero para empezar, porque aquí solo yo estoy hablando. Ingeniero, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí con usted, pues. Y como platicábamos, pues siempre aquí viendo cómo podemos ahí ayudar y ser positivos. Muchas gracias, ingeniero. La señora viceministra, cuando le preguntamos, nos dijo, miren, cómo no, esto va a estar abierto a la iniciativa privada, como estuvo lo de las pruebas, e incluso el doctor Coma señaló el hecho de que se está trabajando en conjunto con hospitales privados, por ejemplo, para estos planes de vacunación. Sin embargo, no tenemos una respuesta exacta porque ella mencionó como uno de los problemas para que esto pueda hacerse el hecho de que hasta el momento hay una autorización de emergencia, así la llamaba ella, por parte de los productores y no una autorización comercial. ¿Cómo está el tema este? ¿Qué es lo que ustedes han investigado como empresa, ingeniero?
Pues las autorizaciones de emergencia se dieron realmente por el tema de la urgencia y la pandemia, ¿verdad? Realmente condiciones de pandemia requieren temas de aceleración, ¿verdad? Entonces realmente muchos de los temas de autorización en Estados Unidos, porque realmente aquí nos estamos basando en autorizaciones de Estados Unidos, de Europa, OMS, entonces se tuvieron que acortar los procesos por la urgencia, realmente, y entonces muchos de las, digamos, lo vemos desde medicamentos, prueba de diagnóstico y un sinfín de productos y servicios que son necesarios para combatirlo y que se crearon recientemente por la, digamos, la necesidad, tuvieron una autorización más expedita, pero con una, digamos, con una, bajo la, digamos, siempre le pusieron no una final, sino una de utilización de emergencia, porque están sujetos todavía a que pueda pasar un poquito, o sea, digamos, no es una autorización formal completa, pero es una de emergencia y sirve muy bien y así con eso se ha operado aquí en Estados Unidos, en muchos lugares de Europa, la OMS durante esto. Entonces realmente se acortaron los tiempos y así ha habido pruebas de diagnóstico, cualquier tipo de cosas se han metido, ¿verdad? Y eso ha sido muy positivo para poder combatir la pandemia. Entonces realmente la autorización final, no, si el gobierno estuviera esperando la autorización final de las pruebas o de las vacunas, nos estaríamos esperando año o todavía más. Entonces realmente si lo vemos, en Estados Unidos se está vacunando Europa, Israel y todas las partes del mundo con digamos, la autorización de emergencia. Eso es lo que el FDA y la Unión Europea han dado y ha funcionado muy bien. Creo que es un mecanismo que encontraron expedito y gracias a Dios ha sido muy eficaz y nosotros en Guatemala nos hemos pegado a esas normativas diciendo, ok, esa es la que vamos digamos, a aceptar. Gracias, Estuardo. Bueno, en Estados Unidos recientemente el gobierno abrió que farmacias como Walgreens, como CVS, como estas grandes cadenas de farmacéuticas allá, empezaran a aplicar la prueba. Inicialmente estaba yendo a través de los puntos de gobierno, solo que, por ejemplo, allá están vacunando a un ritmo de casi 2 millones de personas por día en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una autorización para los privados ya para que puedan vacunar, ingeniero. Y es que en Estados Unidos, digamos, hay dos temas. Está el tema de el suplimiento y está el tema ya, digamos, tal vez la logística, ¿verdad? Entonces, son dos temas y ahí es donde uno es que, digamos, el gobierno federal, digamos, americano, ellos hicieron, digamos, adquirieron, o por lo menos ellos, digamos, firmaron contratos para adquirir vacunas a las farmacéuticas nomás estuvieran disponibles. Entonces, digamos, el gobierno americano sí tiene, digamos, contratos de suplimiento. Entonces, un tema fue tener el suplimiento, porque si no hay suplimiento de vacunas, pues la distribución ya no es importante. Media vez tienen las vacunas, entonces ellos las distribuyen a los estados y a los estados tienen que ver cómo ya hacen la distribución, ya la población. Ahí es donde entra la cadena, digamos, donde ha ayudado lo que es las farmacias y dónde hacemos para que logren, digamos, poderse poner las vacunas de una forma más eficiente o más expedita, ¿verdad? Porque cuando uno ve tener que vacunar a 300 algo millones de personas que son en Estados Unidos en poco tiempo, pues resulta que hay que reclutar bastantes entes. Y las farmacias ya habían estado trabajando, hay bastantes farmacias y habían estado trabajando también el tema de las pruebas, entonces realmente es un buen vehículo adicional para poder hacer la vacunación. Entonces realmente han estado incorporando, pero digamos, el suplimiento viene ya de los estados y ya lo tienen. No es que el Walgreens esté comprando ahorita las vacunas, sino que viene ya parte del... Entonces eso es algo interesante porque es algo que se podría hacer aquí, porque hoy en día, digamos, tenemos limitante en que no hay suplimiento, ¿verdad? Porque no hay vacunas en el país. Entonces no es un tema de cómo las ponemos más rápido, porque ojalá ese fuera nuestro problema. Nuestro problema es que no tenemos vacunas en el país. Entonces tenemos que ver, primero es como país, y ahí sí nos vemos, las adquirimos y luego vemos cómo ya el tema de la distribución para ponerlas. Ahí es donde nosotros podemos darles una muy buena
en mano tanto al gobierno como si las pudiéramos traer en lo privado. Y nosotros, por ejemplo, como Bloom Medical, nosotros tenemos ya instalados los congeladores, si hay que guardarlos de -80, -40 °C. O sea, realmente hay infraestructura, lo que no tenemos es las vacunas ahorita para poderlas. Ahora, para poder obtener esta vacuna, entiendo que no pueden ir ustedes como empresa directamente, por ejemplo, con Pfizer, con AstraZeneca, sino que tiene que ir primero con la autorización del gobierno para que lo puedan hacer. Recientemente estuve leyendo una carta de un estado brasileño en el cual pues dice el gobierno y la municipalidad de este lugar donde lo estaba haciendo estaban pidiendo la vacuna china y finalmente la consiguieron. Pues hay varias vacunas chinas, pero una de ellas que son las que están autorizadas. Entonces, realmente ¿puede ir la empresa privada en este momento directamente o tiene que esperar a que el gobierno haga sus compras, digamos, y que autorice a que la empresa privada lo pueda comprar? Pues en el caso le puedo, digamos, nosotros hemos hablado con Pfizer, Johnson Johnson, Moderna y AstraZeneca. Y en el caso de todas ellas, desde el año pasado nos han respondido lo mismo, que ellos están esperando a cerrar con el gobierno esas compras y después verán el tema de la iniciativa privada. Entonces realmente ahorita ellos entonces estamos ahí nosotros a la espera, con ellos hemos estado hablando desde ya tiempo y realmente ahorita la contestación es de esas empresas es exactamente la misma, están ahorita esperando hacer que les hagan compras ante los gobiernos, tener los registros y tener todo lo que necesitan y después estarán viendo ya el tema de lo privado. Entonces prácticamente quedaría haber opciones tal vez adicionales como sería tal vez la Sinovac, la china, la rusa y otras que tal vez tradicionalmente no eran las vacunas las farmacéuticas de nuestros mercados, ¿verdad? Entonces hoy en día tendríamos que ver para otras alternativas. Pero, por ejemplo, si habláramos de la vacuna rusa, la cual comentamos con los señores viceministros y ellos ven como que una vacuna que se ha reportado 95% de efectividad, etcétera. Pero igual, si por ejemplo una empresa privada quisiera importarla, entrar en contacto con el fabricante, de todos modos necesita que haya una autorización del gobierno para poderla importar y que exista, me imagino, un reglamento establecido de cómo se va a utilizar. Y eso es lo que entiendo, Estuardo, que no existe todavía. Así es. Hoy en día, digamos, el primer paso sería ver dónde hay, digamos, suplimiento, ¿verdad? Y el segundo paso ya es el tema de las autorizaciones. Y en el tema de las autorizaciones, aquí es el gobierno el que tiene todas las regulaciones y si ellos tienen que dar una autorización de uso para poderla, digamos, importar y un registro sanitario. Entonces, realmente ahí estamos sujetos y prácticamente, como yo, todas las farmacéuticas han querido primero hacer el negocio, bueno, pues obviamente es el volumen más grande, ¿verdad? Digamos. Y más como usted lo mencionó, realmente aquí se busca que sea una vacuna, pues, o que se vacune gratuitamente y universalmente a todos. Entonces, obviamente eso, pues, entendemos que es digamos, una meta bastante grande y quieren cerrar de primer gobierno. Ahora vemos que tal vez es una meta un poco ambiciosa para el gobierno y ahí es donde entra la iniciativa privada, donde como nosotros y otros podemos ayudarlos, porque realmente, como en el caso de las pruebas, pero también no solo fue las pruebas, sino también el tema del combate y el tratamiento a la población con COVID. Creo que ahí esa descentralización, no solo de la prueba, sino de los tratamientos, de los cuidados y demás, ayudó muchísimo a hacerlo mucho más, digamos, efectivo, porque fue una cobertura mucho más grande y mucho más rápido. Entonces realmente sí hay muy buenos, digamos, factores que podemos usar de la iniciativa privada y el gobierno en conjunto para poder hacer realmente entrarle, porque esto es un problema de nación, no es un problema del gobierno ni es un problema de la iniciativa privada, sino que es un problema de nación y que hay que entrarle ahí en conjunto.
Bueno, definitivamente, por ejemplo, lo que está aprobado ahora en el presupuesto y la ampliación que se hace posteriormente son aproximadamente 175 millones de dólares, que a precio de lo que vale AstraZeneca, que creo que sería la más barata dentro de las que tenemos opciones ahorita, equivale como a unas 10 millones de dosis. Como son 2, sería a 5 millones de habitantes. De todas maneras, eso no alcanzaría para los 16, 17 millones de guatemaltecos que habemos. Y luego también, Estuardo, viene el hecho de la distribución, cómo llevar esta vacuna hasta tantos lugares de Guatemala. AstraZeneca es de las que requiere más refrigeración, según recuerdo, y por eso hace que otras vacunas también puedan ser unas buenas opciones, porque requieren temperaturas más manejables, digamos, dentro de las cadenas de frío que existen en Guatemala. Pero el hecho de que existe ese espacio de 10 millones de dosis, 5 millones de gente en un país de 17, obviamente se va a necesitar pues que se flexibilice, que se permita que haya otras formas y otras alternativas de cómo vacunarse. Así es, sí, lo ideal es que como en el caso de los tratamientos y de la frase, descentralice, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? Para que realmente ciertos actores puedan hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, y también se puede ayudar, ¿verdad? Realmente, como decíamos, si hay un tema de la AstraZeneca, pues tiene una ventaja de que la cadena de frío es un poco más tradicional, entonces es mucho más fácil, pero no porque no haya, digamos, si hay más fácil accesibilidad a cadenas como a vacunas como la de Pfizer o Moderna, no vamos a dejarlas de tener. O sea, realmente yo creo que la cadena la podemos, digamos, nosotros tenemos ya la cadena de frío de esas, pero lo más importante es tener el acceso ahorita a las vacunas y que la forma, ¿verdad? Yo creo que la forma, ahí estamos como iniciativa privada listos para apoyarlos en lo que no tengan, pero el acceso a la vacuna ahorita creo que es tal vez el tema más importante, ¿verdad? Entonces eso es como que por donde hay que entrarle, ¿verdad? Tal vez más acceso. El tema de la distribución, pues creo que nosotros y muchos estamos ahí abiertos a apoyar, pero necesitamos, digamos, tener como país el acceso a la... Lo que se ha señalado, pues, al gobierno es que ha habido cierta falta de transparencia o cierta falta de información completa o actualizada. Porque como usted señalaba en una plática que tuvimos anteriormente, lo que se necesita es que haya un compromiso, que se mire un compromiso en el cual el gobierno pues pida la vacuna, se comprometa. No importa de repente el riesgo, porque mencionaba la señora viceministra que si no se recibe la vacuna en tiempo puede ser que se pierda el dinero. Pero por otro lado, si no se pide la vacuna, pues vamos al final de una cola que va a parecer eterna. Entonces yo entiendo una recomendación suya, es que exista de veras un compromiso de parte del gobierno con las farmacéuticas que lo producen, de decir queremos la vacuna, porque si no la vamos a recibir tarde, más cara y eventualmente no sabemos cuándo. Así es, por ejemplo, pongamos los ejemplos de los países que ya están vacunando, porque para qué ver, ahí tenemos, los que ya están vacunando, hicieron ellos tomaron la decisión de hacer un acuerdo de suplimiento con las farmacéuticas sin saber exactamente la fecha ni de autorización ni de suplimiento, pero sí tuvieron el acuerdo donde se comprometían a suplirles. Y entonces estas naciones están mucho antes en la lista, digámosle, de prioridad que nosotros, que no hemos ni siquiera ingresado a la lista. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, Canadá, si quieren, Israel, muchos de estos países eventualmente van a parar con más vacunas de la población. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que hacer acuerdos con bastantes porque no había una garantía de que cuál iba a salir de primero la autorización o que pudieran producir el volumen de lo que necesitaban. Entonces hicieron acuerdos con varias y eso es verdad. Entonces estas naciones tienen ya esas vacunas y vemos un Estados Unidos, un Canadá o mejor dicho, Israel, que es el ejemplo número 1 que va a terminar la vacunación. Bueno, pues esperamos que eso nos lo manden como un rebalse también a nosotros, Estuardo, que sea en esa forma que nos llegue, pues porque, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim menciona que va a donar 150 millones de dosis para países
pobres de Latinoamérica, ya sea pobres en cuanto al recurso económico o pobres en la calidad de la gestión que hemos hecho para conseguir estas vacunas. Cuando hablamos, hemos estado mencionando mucho los nombres de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, las más conocidas, pero también mencionamos, por ejemplo, Sputnik y las vacunas chinas. Siempre se menciona el hecho de la duda sobre su capacidad. Sputnik ya tiene claro que tiene un 95% deficiente. Las vacunas chinas se menciona un poco menos, son 2 dosis también. Pero, por ejemplo, México recibió ya, creo que son 300,000 dosis con las que empezaron a vacunar, pero el canciller Marcelo Ebrard mencionó que habían ya negociado 10 millones de dosis más. Le menciono esto pues porque en Guatemala todavía hablamos del mecanismo COVAX, pero el mecanismo COVAX solamente asegura hasta un 20% de la vacuna que un país necesita. Entonces, obviamente hay que abrir los ojos a todas estas otras opciones, incluyendo la vacuna china y la vacuna rusa. Así es, y realmente hay más opciones. Nosotros, porque tradicionalmente pues estamos en el mundo donde estas son las armas que hay más presencia, pero las otras han sido muy buenas. La verdad que cuando yo creo que, digamos, la vacuna rusa, Sputnik, digamos, viendo en el Lancet, digamos, una de mucho prestigio inglesa, estamos hablando que tiene muy buenos resultados. Entonces, realmente hay más opciones y puede ser tal vez no le va a ser efectiva, pero puede ser más fácil la adquisición de estas otras vacunas. ¿Verdad? Entonces, puede haber un poco, hoy en día, la verdad que nosotros estamos viendo ya por todos lados, realmente decir que hay muy buenas opciones no tradicionales, o mejor dicho, no de las que tradicionalmente hubiéramos tenido, y creo que como país hay que ver esas opciones. Creo que nosotros estamos viendo y hay bastantes ahí que se ve que ya están algunas más cercanas que otras, y ojalá se dé eso, que podamos tener algunas de esas más cercanas aquí, especialmente como hablábamos, que las compre el gobierno para que pues puedan estar disponibles para la iniciativa privada. Entonces, esperamos ahí que eso que hemos estado oyendo, si se logre pues, volver a alguna... Bueno, yo creo que lo fundamental acá es pues este llamado al gobierno de Guatemala, a las autoridades de salud. Yo sé que están trabajando en ello, yo sé que están haciendo gestión, pero pues tenemos que ponerle sentido de urgencia, ¿verdad? Porque obviamente la vacunación está caminando mucho en el mundo, más en los países desarrollados, pues que o se adelantaron o tenían más recursos, pero ya hay países hermanos nuestros acá, Costa Rica, El Salvador, que han hecho una gestión tal vez más avanzada, tal vez con mayor anticipación, y ya están vacunando. Por ejemplo, el doctor Elfis Cifuentes, que con él platicábamos también el hecho de que existen las alternativas de la vacuna china, que se está usando ampliamente, por ejemplo, en el Brasil, por ejemplo, en El Salvador, en México, como lo mencionamos hace un momento. Es decir, alternativas buenas que son confiables y que en este momento en el cual la vacuna se necesita, las tenemos que utilizar. Porque yo lo que visualizo, Estuardo, es que cuando estos países desarrollados, por ejemplo, ya hayan vacunado a su población, ya nos van a decir, señores, ustedes no entran acá hasta que no tengan vacuna todos. Ya no va a ser necesario o suficiente un PCR negativo, sino que va a existir un carnet de vacunación. Y al paso que vamos muy atrasados. Sí, o se va a volver algo más caro, un turismo casi que de vacuna, ¿verdad? Que tener que viajar para ponerse. Es decir, digamos que muchos temas, y es increíble, pero hasta temas ya como de geopolítica se ha vuelto la vacuna, más que la... Entonces resulta que países, digamos, que tenían mejores relaciones con ciertos otros, digamos, en la geopolítica, con China o Rusia, han tenido, digamos, estado vacunando y han resultado ser muy buenas alternativas. Entonces, esos han tenido una ventaja. Esperamos que aquí puedan tener acceso, como decimos aquí, más importante, tener acceso que cuál, ¿verdad? Esperamos, vemos que, como le decíamos el llamado, ya estamos aquí, reconozcamos qué es lo que tenemos que hacer para adelante, tenemos que hacer acuerdos ya rápido de suministro para tener nuestro ticket, ¿verdad? Para agarrar nuestro ticket en la cola. Es importante ver de que, como mencionaba, no va a alcanzar el dinero con las
con la ley que se dio no alcanza para toda la población, entonces pues es importante ver de que también pues, el tema privado va a ser importante, poder abrir los suministros para que también nosotros en lo privado podemos agarrar nuestro ticket, ¿verdad? Y poner ahí los suministros. Y también es importante ver de que entre más rápido podamos ver, o sea, hay un tema, digamos, de vacunar a la gente por el tema de la mortalidad, las poblaciones en riesgo, la gente que está, digamos, en primera línea, que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que hemos estado en primera línea, o los hospitales públicos y todo, pero para apagar el fuego realmente tenemos que vacunar a toda la población, ¿verdad? Entonces, a la gente que tal vez es de menos riesgo de muerte, pero que son los que están trabajando y todo el día. Entonces sí necesitamos, no hay forma de apagar la pandemia, sino realmente le podemos vacunar ya un alto porcentaje de la población, ¿verdad? Que dicen que es 70, 80%, parecen que es más 80%, que tenemos que tener para la inmunidad. Entonces, sí es importante que aunque solo, como decía, solo alcanza para 5 millones o depende del precio, ¿va? Porque la de AstraZeneca es la más barata, entonces de ahí ya podemos comenzar a bajar el número de gente que va a caber en ese cupo. Es decir, no hay otra forma de más que irlo abriendo y que el que pueda, pues, también lo logre pagar, porque lo peor sería esperar tanto tiempo y encima de todo tener que pagarla, ¿verdad? Entonces creo que esos son desde los temas que son importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Estuardo. Ya nos vamos a tener que ir retirando. Yo creo que coincidimos en los puntos fundamentales. Es fundamental vacunar. De todas maneras, en lo que la vacuna llena, es fundamental que nos sigamos teniendo la prevención, usando la mascarilla. Desafortunadamente he observado en el interior de Guatemala, desde una costa hasta la otra, he venido observando que la gente como que le perdió el temor totalmente al coronavirus, ya no usan su mascarilla, ya no hay distanciamiento social. Yo creo que eso sí tenemos que hacer un llamado, guatemaltecos, no. De veras, el virus todavía anda, aparentemente ha disminuido, pero tenemos que protegernos hasta que llegue la vacuna. Por otro lado, un llamado al gobierno de Guatemala para que siga una gestión ágil, fuerte, dinámica, en la cual se comprometa con más vacuna, para que aunque tengamos riesgos de repente de que haya un momento en el cual dice ¿en dónde está? Porque ¿dónde está mi dinero? Si ya lo di, pero la vacuna, si no, nunca la vamos a recibir. Tenemos que ser prioritarios en pedir esa vacuna. Y me alegra mucho oír que empresas como Blue Medical y otras empresas en Guatemala tengan la capacidad de cadena de frío, de almacenamiento y la capacidad humana para administrar esta vacuna. Estuardo, nos vamos a tener que ir. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y toda la información que nos ha compartido esta noche. Claro que sí, doctor, es un gusto haber estado con usted siempre a las órdenes y lo felicito mucho por su programa y como le digo, aquí siempre apoyando el país y apoyando en lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, muy feliz noche. Muchísimas gracias a Estuardo Viguria por esta interesante plática que hemos tenido con él y a ustedes que nos han acompañado, gracias. Y vamos aquí a continuar con nuestra acción positiva. Y pues siguiendo el tema que hemos venido tratando sobre lo que está sucediendo en la hermana República de El Salvador, la elección del señor presidente Nayib Bukele, lo que sucede cuando su partido político Nuevas Ideas logra la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y pues habíamos hablado de lo que podría suceder cuando el presidente Bukele recibiera, como se esperaba que iba a suceder, como se predecía, que tuviera un voto mayoritario. El voto fue incluso más mayoritario de lo que se esperaba y ahora él tiene un poder absoluto prácticamente en el estado de El Salvador. Pero para hablar sobre un tema tan interesante y analizar otro de sus aspectos fundamentales, me he permitido invitar a un destacado personaje guatemalteco, el licenciado José Ricardo Gómez Gálvez. Él fue presidente del Congreso y fue ministro de Educación y dirigente político del Partido Democracia Cristiana por 30 años.
En 1993 se retira de la actividad política electorera, digamos, y ha continuado pues sirviendo a Guatemala, a la comunidad, como consultor internacional y local de diferentes instituciones de cooperación. Además, es un brillante analista, publica constantemente y sus escritos e ideas pues contribuyen mucho a analizar lo que está pasando ya no solo en Guatemala, sino que en nuestra región e incluso a lo largo del mundo. Bienvenido, licenciado Gómez Gálvez. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Encantado de acompañarles una vez más, Francis. Estoy a la orden. Bueno, pues le agradecemos esta participación y el tema que vamos a enfocar es sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Y me recuerdo muchas veces que hemos comentado esto con Ricardo, en el cual él hacía el señalamiento que El Salvador en alguna forma ha precedido lo que ha venido sucediendo en Guatemala desde 1942 e incluso antes que ello. Ricardo, por favor, precísenos un poco por qué usted menciona esto. Bueno, la verdad es que, como se sabe, pertenecí a un partido político que a su vez pertenecía a una red de partidos en el mundo, especialmente en el mundo occidental, en Europa, en América Latina y algunos escasos partidos en África y en Asia. Era la Internacional Demócrata Cristiana. El Partido de Guatemala, fundado en 1955, nació como un partido conservador católico, de hecho fundado por católicos, por cierto, personas de intachable trayectoria, y hay toda una historia en relación con el nacimiento del partido que ya trataremos otro día. El caso es que ya influido por la doctrina social de la Iglesia, el partido, 10 años después de su fundación, toma la decisión de cambiar su programa y su proyecto, y pasa de un partido conservador católico a un partido no confesional, en 1964, que se inscribe más bien en, diríamos, las corrientes reformistas que entonces estaban en boga y que distinguían a los partidos entre conservadores y reformistas. Desgraciadamente en nuestro país, eso lo he anotado en algunos escritos del pasado reciente, ha adolecido de ausencia de una corriente liberal verdadera. En este país liberales no ha habido. Partidos políticos con un proyecto liberal, como se entiende en el mundo occidental y en la discusión universal de las ideas, en este país no ha existido nunca. Y ese ha sido un vacío muy grande, porque no ha sido posible un diálogo constructivo con los grupos que en Europa se llamarían conservadores a través de una discusión de las ideas. El punto muy concreto es que en mi práctica política pude tener relación con los dirigentes políticos de los partidos demócratas cristianos de América Latina. Y teníamos una organización en Centroamérica que se llamaba Organización Demócrata Cristiana de Centroamérica, Unión Demócrata Cristiana de Centroamérica, UDCA, que presidió alguna vez el presidente Vinicio Cerezo, y yo fui el secretario general adjunto de esa organización centroamericana, que me permitió estar muy cerca de los políticos demócratas cristianos de toda la región, incluido Panamá y República Dominicana. Y pude darle seguimiento a un hecho que me llamaba poderosísimamente la atención, y es que he sido estudioso y maestro de historia política en la universidad, y resulta que precisamente este tipo de fenómenos son los que más llaman la atención de alguien que se dedica a la docencia universitaria. El Salvador ha venido marcándole la ruta política a Guatemala por lo menos desde 1940. Es en 1942 que el ejército salvadoreño derroca al último tirano liberal, Maximiliano Hernández Martínez. 2 años después ocurre lo mismo en Guatemala, y muchos años después ocurre lo mismo con Tiburcio Carías Calles, con Anastasio Somoza Debayle, y ya en 1942
los ticos habían dado un salto a la democracia en el gobierno del doctor Ricardo Calderón Guardia y la promulgación de la famosa política de garantías sociales, que es la base fundamental de la construcción del Estado Democrático de Costa Rica. Es importante señalar entonces muy rápidamente que es en El Salvador en donde por primera vez entra en crisis los regímenes autoritarios militares en el año 1968, cuando el Partido Conciliación Nacional, PCN, pierde las elecciones y las gana Napoleón Duarte, y ocurre lo que después ocurre con la democracia cristiana guatemalteca en 1972, y es que se le hace a Napoleón Duarte un gran fraude electoral. Toma posesión del poder el general Romero, y de hecho el general Romero en 1979 es derrocado por una junta militar encabezada por el general Majano, cosa que se ocurre en 1982 en Guatemala, y los militares deciden poner a gobernar al país ni más ni menos que al general Efraín Ríos Montt, que había sido el candidato triunfador de las elecciones de 1972. Acto seguido, El Salvador se enrumba hacia el neoliberalismo a través de Arena, que es el partido que surge con fuerza en El Salvador en la posguerra, y el FMLN, que es la expresión de la insurgencia armada. Es decir, están en el tinglado político las dos fuerzas reales que había en El Salvador. La derecha neoliberal representada por Arena y encabezada por el primer presidente neoliberal de El Salvador, que fue el presidente Cristiani. Y ocurre que en Guatemala, unos años después, llega al poder el señor Álvaro Arzú Irigoyen, que como sabemos, lo que fue el primer presidente neoliberal de este país. Es decir, todo su programa se basaba en el consenso de Washington. De tal manera, pues, que me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en El Salvador, porque viene precedido de una crisis tan profunda o más profunda que la que nosotros venimos viviendo desde por lo menos el año 2012, por lo menos. Yo diría que antes de eso. De tal manera que es importante tomar nota de que las condiciones en Guatemala están dadas para que surja un liderazgo político muy sólido, creo yo, a pesar de que actualmente es un desierto el escenario político. Claro que El Salvador siempre ha tenido características muy peculiares. Hay que reconocer que el sistema de partidos de El Salvador ha sido bastante más sólido que el de Guatemala. Muchas gracias, Ricardo. Esta evaluación o este análisis de lo que ha pasado en esta historia, pues obviamente muy importante para tratar de entender. Y por ejemplo, me llama mucho esto cuando hablamos de que en este último periodo previo a estas elecciones que llevaron a la elección del presidente Bukele, pues por un tiempo fue la derecha, como usted lo menciona, con Arena, posteriormente fue FMLN, la izquierda, pues con los presidentes de la izquierda del FMLN, el presidente Sánchez, quien fue el anterior, y resulta que en la última elección el pueblo salvadoreño totalmente deja afuera a estas dos corrientes políticas y termina, diríamos, de sepultarlas en la Asamblea Legislativa, cuando en otra elección incluso le da más poder al presidente Bukele. Fracasaron estos dos porque una ideología, una posición era Arena, otra FMLN. Y sin embargo, el pueblo salvadoreño claramente mostró insatisfacción por lo que se había conseguido, o más bien por lo que no se había conseguido. ¿Cómo se explica este hecho de que habiendo tenido ambas opciones, el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele recién iniciado viene y arrasa con las elecciones? Bueno, realmente el fenómeno es un fenómeno generalizado en el mundo occidental, yo diría con énfasis en América Latina. Es decir, ¿cómo llamarle? La periclitación, o sea, el debilitamiento y el paso a la insignificancia del sistema de representación política. Es decir, ya dije que lo que ha hecho en América Latina y que estuvo una presencia muy, muy grande en Europa y contribuyó de manera decisiva a la construcción de la democracia europea, fue precisamente la Revolución Francesa.
Es decir, ese es un hecho crucial. Y en el caso de América Latina y del mundo, la Revolución Americana, o sea, la revolución de los colonos de las colonias inglesas del norte de América, que como sabemos era un puñado de estados, 13 pequeños, que se agrupaban en la costa noreste de lo que es ahora el territorio de los Estados Unidos. La teoría de fondo, tanto del liberalismo francés como del liberalismo nacido de la Revolución Americana, es la lucha contra la tiranía. Esa es la esencia misma de la democracia occidental en Europa y en el continente americano. O sea, el esfuerzo de las sociedades por transitar del absolutismo monárquico a la república democrática bajo diferentes modelos. Pero ¿cuál es la esencia de lo propuesto por la Revolución Francesa y por los padres fundadores de los Estados Unidos de América? La idea central, diríamos, se descompone en 3 aspectos claros. El primero de ellos es la desconcentración del poder, o sea, la división del poder. ¿Con qué propósito? Precisamente con el propósito de evitar la tiranía. ¿Quiénes han sido los portavoces, en teoría, de esta posición en América Latina? Pues los portavoces debían haber sido los partidos liberales. Pero esta carencia casi total del liberalismo organizado y políticamente participativo, que es un fenómeno mesoamericano, porque no es solo de Guatemala. El problema de México es que pasó del porfiriato al predominio del Partido Revolucionario Institucional sin paradas intermedias. Es decir, los latinoamericanos, y me refiero también ahora al Brasil, porque si no diría los hispanoamericanos, hemos desconocido la esencia del planteamiento de doctrinario del liberalismo político. El liberalismo político es la gran ofensiva contra la tiranía. ¿Cuál es el segundo aspecto clave que plantea el liberalismo como método para construir un Estado liberal que suprima la tiranía? Pues el segundo es que el poder es un poder delegado. El que ejerce el poder es un sirviente, es un empleado. Se le paga para que ejerza la representación como mandatario. Aquí creen que el mandatario es el mandón. No, el mandatario es el empleado del mandante. ¿Y quién es el mandante? El mandante es el pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo. Esto en estas latitudes no se entiende, no se comprende. Y finalmente, ¿cuál es el otro tema clave del Estado liberal? La autonomía de los órganos de control del poder público. Sin control del poder público habrá absolutismo, aunque el ropaje sea republicano. Aquí tampoco se entiende lo que es la república. Es decir, res en latín es cosa y publicae es pública. Entonces, cuando hablamos del Estado se habla de la cosa pública, en la cual lo que impera es la soberanía del ciudadano, que emplea al político para que le haga los mandados. Pero aquí lo que se entiende es que el jefe del ejecutivo es una suerte de monarca durante unos años que tiene carta blanca y cheque en blanco, y entonces estamos ante la crisis total de un sistema que nunca fue ni republicano ni democrático. Muchas gracias, Ricardo. Exactamente ese es el tema que hoy preocupa en relación con El Salvador. Tanto local como internacionalmente, pues ya hemos oído que la Unión Europea, la OEA, el gobierno americano, la señora vicepresidenta, etcétera, se han pronunciado proclamando esa preocupación, porque al hacer este movimiento la Asamblea Legislativa, al tener esa mayoría absoluta el señor presidente Bukele, pues prácticamente se está tomando todos los poderes
Por ejemplo, cuando instituye a la Corte Constitucional allá, al fiscal general, pues prácticamente está diciendo: yo como presidente que dirijo a mi partido puedo tomar todas las acciones que yo quiero. Eso atenta realmente contra el Estado de Derecho. Claro que otros países, incluso Guatemala, se ha hablado de la cooptación de las instituciones del Estado que forman ese Estado de Derecho en formas diferentes. Bukele lo está haciendo directamente y a la yugular, pero ¿realmente está en peligro el Estado de Derecho en El Salvador? Bueno, esos tres mecanismos a los que me referí, ¿no es cierto?, que componen, digamos, el concepto de república, forman un sistema que se llama sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué es lo que significa frenos y contrapesos? Frenos contra la tendencia natural que tiene el poder a ejercerse sin límites. Yo me eduqué en la Universidad Rafael Andívar y después enseñé historia política en la Universidad Rafael Andívar durante 10 años. Y mi asignatura era historia política de Guatemala. Por eso lo que estoy diciéndole ahora a su público, Francis, en este importante programa de orientación para el auditorio y para los guatemaltecos, es ni más ni menos que lo que yo decía en clase. Es decir, sin frenos y sin contrapesos, no hay república posible, y menos república democrática en sentido estricto. Ahora, el sistema está concebido, especialmente la Constitución Política de Guatemala, es muy importante. Es la primera constitución de América Latina que eleva a rango constitucional todos los tratados y convenios signados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. ¿Y cuál es el primer derecho humano? Es la vida. ¿Y cuál es el segundo? La libertad. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos está basada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Es decir, para hacerlo corto, el tema de fondo es el siguiente. Nosotros en América Latina, nuestro veneno ha sido el caudillo. Porque el caudillo tiende a no ser ni republicano ni democrático. Ya Simón Bolívar alguna vez hizo algunas lamentaciones relacionadas con este tema. Claro que él veía otros caudillos, pero es que de hecho él era el número uno de los caudillos de América Latina. Entonces, pero aquí siempre andamos buscando la salvación nacional encarnada en un hombre. Eso siempre es un error. Siempre es un error. La única salvación, si es que hay alguna, es aquella que encarna lo que yo llamo la ciudadanía consciente y participativa. Pero hablar de ciudadanía consciente y participativa significa un esfuerzo de comunidad. Nosotros tenemos algunas ventajas comparativas porque sin saberlo, vivimos en un país que tiene una riqueza inmensa que ha sido olvidada, preterida y despreciada, como son los pueblos originarios de Guatemala. Los pueblos originarios de Guatemala tienen una gobernanza y una gobernabilidad muchísimo más densa que los que nos llamamos mestizos occidentalizados. Porque la mejor prueba es el desastre de nuestra historia política y cómo las comunidades de los pueblos originarios han resistido no solamente el cataclismo natural, sino también el cataclismo político. Es decir, tenemos que hacer una revisión de la forma en que hemos venido conceptualizando incluso la naturaleza de nuestro propio país para poder identificar en dónde están nuestras fortalezas y dónde están ubicadas nuestras debilidades. Me temo que los análisis generalmente obvian esta cuestión central. ¿Dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades? Yo considero que la principal debilidad que tenemos es la debilidad de las instituciones derivadas del sistema político. Hoy reducidas a cero, ¿verdad? La institucionalidad establecida por la Constitución de 1985 está en ruinas. Así, en ruinas. La administración pública está en ruinas. Y la moral pública está en ruinas. Entonces,
estamos demandados a un esfuerzo tan grande o más grande que el salvadoreño. Porque al fin y al cabo en El Salvador habían 5 o 6 partidos políticos serios, o más o menos serios, digamos, como instrumentos de participación electoral. Hoy sabemos que ni siquiera eso es suficiente, que tenemos que ir a la conciencia ciudadana. Sin construir ciudadanía, no hay futuro estable y por lo tanto prometedor en ningún país y naturalmente tampoco en el nuestro. Pues obviamente, Ricardo, se dice que la democracia depende de la calidad de sus ciudadanos. Obviamente acá estamos atrasadísimos, no solamente en la educación formal, sino que particularmente en la educación política, en la educación cívica. Porque, por ejemplo, bueno, vemos en el caso de El Salvador, que después de haber gobernado estas corrientes por tantos años, resulta que el pueblo vota y vota masivamente, sustancialmente, en favor de un candidato que lleva nuevas ideas y propone algo diferente. Y por ejemplo, menciona, bueno, mire, estas gentes tienen 30, 40 años y el país sigue mal, sigue en la miseria, sigue en la falta de desarrollo, sigue adoleciendo de los mismos problemas. Cuando viene la crítica internacional, pues el señor Bukele contesta, él usa mucho los medios, y por ejemplo contesta, dice, todos, absolutamente todos los que critican desde otros países pedirían hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Es decir, él está diciendo algo que dolorosamente ha sido una realidad, porque nuestra democracia ha sido abusada por los políticos que se han enriquecido, se siguen enriqueciendo. Yo siempre digo, Ricardo, funcionarios ricos y pueblos pobres. Entonces yo creo que en alguna forma fundamental lo que usted dice es totalmente cierto. Necesitamos enriquecer nuestra vida democrática, pero con ciudadanos que verdaderamente se comprometan y puedan votar. Pero en este caso, a través de un voto democráticamente conseguido, se llegó a una opción que puede resultar en una dictadura, no importa de dónde se origine o cómo se visualice. ¿No le parece? Efectivamente, el problema es un problema a escala mundial, reconozcamos. Recientemente un conocido y muy prestigioso, y caso un amigo querido de la izquierda marxista en este país, hacía una declaración en Facebook que me llamó poderosamente la atención. Decía este buen amigo, que no cito simplemente porque no tengo su autorización, el primer deber de un buen revolucionario, él es destacado dirigente marxista y fue de hecho un personaje en las filas de la insurgencia armada. La primera obligación de un buen revolucionario en este momento es salvar la democracia liberal. A mí me aburrió la atención, lo he cosido con vos, porque al final yo soy un demócrata cristiano y lo seré hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Entonces, el punto es que yo diría que dadas las circunstancias, lo primero que tenemos que construir es una república democrática. Ese es nuestro deber. Y todas las fuerzas, llamémosle así, sensatas, y por qué no decirlo, progresistas del país, están exigiendo la construcción de una verdadera democracia. Ahora, ¿por dónde comienza esa verdadera democracia? Comienza por la construcción del ciudadano democrático. Necesitamos construir el ciudadano democrático. Ahora, la crisis es una crisis generalizada, ¿verdad? Los Estados Unidos de América, que es la democracia más importante del mundo, acaba de salir de una gravísima, gravísima crisis en la que estaba de por medio incluso su sistema de frenos y contrapesos. O sea, tampoco podemos decir que tengamos nosotros la peor situación del mundo. No es así. No es así. La peor situación del mundo la está viviendo el mundo entero hoy con esta pandemia que nos está castigando de una manera terrible, especialmente a algunos sectores sociales, especialmente a algunos pueblos de la tierra
y lo cual nos conmueve profundamente y nos llama a reaccionar con el fin de prepararnos para pruebas iguales o aún mayores, según dicen los observadores mundiales, que se nos sobrevendrán en el tiempo y en el futuro. Tenemos que tener la capacidad de reconstruir al Estado, porque ¿qué hubiera hecho la humanidad en este momento sin el Estado? No importa de qué Estado estemos hablando. El único capaz de defender a la humanidad o de crear las condiciones para la recuperación más pronta y menos costosa de una crisis como la que vivimos es el Estado. Entonces yo me temo que podemos aquí tener un problema porque la desesperación puede conducir a la concentración del poder, que según las leyes de la política, el poder tiende a conservarse a sí mismo y el poder tiende a perpetuarse. Pero es que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta ilustración tan brillante y acertada que usted nos ha hecho. Obviamente tenemos que construir ciudadanía. Tenemos que construir una mejor forma de democracia. Algunos dicen tenemos que repensar la democracia. Y tal vez me gustaría terminar por enfatizar lo que usted mencionó en un principio. El Estado se constituye para servir al ciudadano y no al revés. Pero los tenemos que saber y tener claro que la soberanía radica en el pueblo. Y los ciudadanos tenemos que ser dignos de ser esos soberanos. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vamos a tener que despedir esta noche. Gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva. Gracias a usted, Francis, por esta oportunidad para comunicarme con mis connacionales y para plantear la necesidad de que juntos salgamos en defensa de algo que es central para el futuro del país. Una democracia de ciudadanos que es el sueño y la aspiración por la cual muchísimos guatemaltecos dieron su vida. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.